¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fe que Piensa. Es un espacio muy especial donde vamos a hablar de filosofía, teología, historia del cristianismo y varias cosas muy interesantes que sirve para, por supuesto, hacer apologética y para discutir acerca de tantas cuestiones de fe en las cuales estamos todo el tiempo metidos como iglesia. Yo soy Juan David Estrada, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bienvenido a este cuarto capítulo de nuestra serie de Historia del Cristianismo, donde vamos a hablar de lo siguiente: crisis en la iglesia antigua, quién era realmente Jesucristo, cómo lo trataron los padres de la iglesia, las controversias y todo el tema relacionado con la cristología en el siglo IV y en el siglo V. Así que espero que les guste mucho este nuevo capítulo de hoy, que lo hacemos con mucho cariño. Recordemos que toda esta serie de la historia del cristianismo nos estamos centrando en el trabajo del excelente doctor Justo González. Justo González, como lo mencioné en el capítulo 2 de este video podcast, es un historiador muy reconocido, de mucho peso académicamente hablando, así que lo que estamos hablando aquí, lo que vamos a hablar aquí, no lo estamos inventando de la nada. Ahorita incluso voy a seguir dando las fuentes en las cuales el doctor Justo se basa para hacer ese estudio, y es algo que yo quiero compartir con ustedes acerca justamente de la historia del cristianismo. Así que acompáñenme entonces en este viaje por el capítulo número 4, siglos 4 y siglo V de la historia del cristianismo. Por supuesto, hay muchas cosas que no alcanzamos a ver. Aquí ya tratamos de hacer un resumen de 2000 siglos de historia. Vamos a tener 12 capítulos. En estos 12 capítulos vamos a resumir todos los 2000 siglos de historia. Así que si hay cosas que se me pasan, es absolutamente natural dentro de este ejercicio pedagógico. ¿Listo? Entonces, no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver lo más importante y lo que más representó cada siglo, de acuerdo y guiado por la obra del doctor Justo González de la historia del cristianismo y la historia del pensamiento cristiano. 2 libros majestuosos que se los recomiendo que se lo puedan leer. Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a ver qué, como dirían en otras partes, qué lo que, cómo se desarrolla todo este proceso, esta bella historia de el siglo IV y el siglo V. Siglo IV y el siglo V. Y aquí, como quedamos hace 8 días, recuerden, desarrollamos todo lo que sucedió con el polémico e importante conversión de Constantino. ¿Listo? Entonces vamos a tener 6 secciones y vamos a arrancar inmediatamente con la sección número 1. La Iglesia Imperial, de Constantino a Teodosio. Vamos a enfocarnos primero en esa parte de la Iglesia Imperial. El cambio de una era, sí, del martirio al poder. Como yo les comentaba en capítulos anteriores, la iglesia sufrió una persecución impresionante desde el siglo I hasta el siglo número 3 y entrando el siglo IV, donde llega Constantino. Y con Constantino hay una conversión, como ustedes la pueden ver ahí en la imagen que les retrato, muy interesante. Esa historia la contamos en el capítulo pasado. Pero básicamente, la libertad inesperada del cristianismo. ¿Por qué lo nombramos así? Porque después de casi 3 siglos de persecuciones, la iglesia experimentó un giro absoluta y totalmente radical. En el año 313, como les comentaba en el capítulo pasado, el edicto de Milán proclamó la libertad del culto. Proclamó la libertad del culto. Esto es súper importante y clave dentro de la historia del cristianismo. ¿Por medio de qué? Por medio del edicto de Milán. Esto devolvió las propiedades a los cristianos, le dio libertad para que pudieran seguir desarrollando su fe y su culto. Y es pieza clave y un momento clave dentro de toda la historia, porque de ahí para adelante la historia del cristianismo iba a cambiar. El doctor Justo dice que con Constantino el cristianismo dejó de ser una religión proscrita y se convirtió en la fe favorecida del imperio. O sea, lo que por 3 siglos había sido el símbolo de vergüenza, o sea, la cruz era el símbolo de vergüenza,
ahora aparecía en todos los estandartes de los ejércitos imperiales con Constantino. Vean qué interesante. Y eso con base en lo que les comentaba hace 8 días en la conversión de Constantino. Miren, el doctor Justo destaca que este cambio fue visto por muchos, y yo también lo comenté esto en el capítulo pasado, como una intervención divina, como algo especial, divino, majestuoso. Una vindicación de todos los mártires y una confirmación del poder de Cristo sobre todos los emperadores y sobre todo imperio. Ahora, esto fue una victoria que no significa que no tuvo riesgos, ¿sí? ¿Cuál fue el riesgo? Ese peligro de acomodación espiritual, comodidad, dejarse seducir por el poder. Y esto a la larga comienza a minar y a amenazar la verdadera fe apostólica. ¿Por qué? Porque, como dice el doctor Justo, el cristianismo había conquistado ya el imperio, sí. ¿Por qué? ¿Y gracias a qué? Por supuesto, a la sangre de los mártires que pagaron con su vida, con su sacrificio, el que el cristianismo se regara por todo el imperio. Pero ahora, escuchen esto, corría el riesgo de ser conquistado por sus privilegios. ¿Esto de dónde lo saca el doctor Justo González? De la historia de Eusebia Cesarea sobre la vida de Constantino, de Lactancio, las obras de Lactancio, en su libro de Mortibus Persecutum. Y a la larga, este capítulo de la historia muestra que el cristianismo nunca se impuso por la fuerza, como ya lo habíamos visto antes, sino que sobrevivió a todo este martirio y toda esa persecución y lo transformó. Y qué diferente esto, por ejemplo, con el Islam, ¿no? O con otros sistemas políticos. Muchos sistemas políticos se han expandido con base en persecución, pero el cristianismo se expandió en ese momento con base en martirio, al servicio, por el testimonio. Por el testimonio. Constantino entre la fe y la política. La conversión del emperador. Primer punto. Constantino afirmó haber visto, como yo les comentaba hace 8 días, en el último capítulo, él vio en el cielo una cruz con la inscripción de "con este signo vencerás". Y lo que sucedió es que en efecto venció en el puente de Milvio en el 312, y él atribuyó su triunfo al Dios cristiano. El doctor Guste nos dice que aunque su conversión no fue una experiencia teológica profunda, sí fue sincero. Esto ha sido muy discutido entre los anales de la historia y entre los expertos y eruditos. Es, bueno, ¿Constantino sí tuvo una verdadera conversión? ¿Sí la tuvo? El doctor Justo dice, fue sincero. Fue sincera su convicción de que el Dios de los cristianos le había dado el poder para ganar. Sin embargo, el doctor Justo dice que la fe de Constantino era una fe en proceso. O sea, no era una comprensión plena acerca del evangelio. Simplemente él dijo, en este Dios hay poder. Este Dios es real. De hecho, si nos ponemos a ver en la historia, Constantino fue bautizado en su lecho de muerte, paradójicamente por un arriano. Increíble. Ahorita vamos a ver cómo así que por un arriano. Ahorita lo vamos a ver. Esto siguiendo la costumbre de muchos que temían pecar después del bautismo. ¿Por qué? Porque en ese entonces era, si te bautizas ya no puedes pecar, hay una regeneración. Entonces tenían miedo de que después de bautizarse, pues seguir pecando, y sabía que él podría seguir pecando. Ahora, eso también habla mucho del temor que a la larga tuvo al final de su vida de pronto no estar en Cristo, en comunión con Cristo. Segundo punto, la nueva relación entre la iglesia y el Estado. Segundo punto. Ahora, Constantino, ¿qué hizo? Otorgó privilegios a todo el clero, exenciones fiscales, tierras, autoridad civil, convocó concilios, como va a ver ahorita con el concilio de Nicea, donde
jugó un papel fundamental e incluso se involucró en asuntos doctrinales. El emperador no se veía a sí mismo como la cabeza de la iglesia, no, pero sí se veía como su protector, llamado por Dios a mantener la unidad de la fe. Pero en ese deseo se sembró la semilla del cesaropapismo, la idea de que el Estado podía intervenir en la doctrina. Esto es fundamental porque eso fue una razón de conflicto entre la historia, en la historia entre la iglesia y el gobierno y el imperio. Ahora, aquí hay algo importante que decir, algo bien importante que decir, y es lo siguiente. La conversión de Constantino no convirtió al cristianismo en la religión del imperio de una manera inmediata. Realmente esto fue un proceso, un trasegar. Así que ya existía iglesia antes del Imperio Romano. No es que la iglesia nació con el Imperio Romano, con la conversión de Constantino, perdón. Ya había iglesia. Sino que a la larga el imperio fue evangelizado por la iglesia. Ahora, esto trajo unos retos muy interesantes y unas prácticas dentro de la iglesia que no se tuvo en los 3 primeros siglos. Por eso, razón muchos tienen de decir que la iglesia se romanizó. No quiere decir que Constantino empezó o inventó la iglesia, pero sí romanizó la iglesia. Romanizó la iglesia. Siguiente punto, la iglesia favorecida y sus nuevos desafíos. Primero, expansión material. Expansión material. Con el favor imperial comenzaron a construirse basílicas impresionantes. Aquí es que empieza todo el proceso de la construcción de parroquias, basílicas y demás que van a ser bien importantes dentro de la iglesia. Templos abiertos, templos públicos. Esto sustituyendo todos los primeros 3 siglos donde había una reunión y la iglesia se congregaba en casas y en catatumbas, como lo vimos en el periodo pasado. El doctor Justo dice que las basílicas fue un modelo arquitectónico romano que se convirtió en el símbolo visible del cristianismo triunfante. Vean qué interesante cómo se empieza entonces a romanizar la iglesia. Segundo punto, el peligro del poder. Eso es muy importante porque el poder siempre ha sido un punto peligroso para la iglesia. Siempre ha sido un punto peligroso para la iglesia. El cristianismo se popularizó. González, el doctor Justo, observa que el estatus de la iglesia trajo consigo una peligrosa mezcla entre fe y política. Clave, la historia nos ha mostrado los riesgos de este nexo. Los obispos que antes eran perseguidos se convirtieron ahora en figuras de influencia, a veces más cerca del trono que del altar de Cristo. Más cerca del trono que del altar de Cristo. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Ahí están los peligros a los que está inmiscuido el cristianismo. Ya no es un peligro de que muera su vida, ¿cierto? Ya no es ese peligro. Pero es un peligro de que a la larga el poder puede conquistar el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque el cristianismo se popularizó y fue algo multitudinario. Las multitudes se bautizaban. Ya hay muchos incluso no tanto por convicción, sino porque era la religión oficial del Estado. Y no comprendían a cabalidad el evangelio. Anteriormente había un catequista que daba e impartía una enseñanza que comprendiera la fe cristiana antes del bautizo. Ahora esto no estaba pasando. Así que la conversión del imperio no significó la conversión del corazón de todas las personas. Ahí es donde yo les digo el peligro que acarrea el que ahora se vuelva algo oficial y promovido por el Estado. Siguiente. De Constantino a Teodosio.
la fe del imperio. Los hijos de Constantino. 1. Tras la muerte de Constantino, que, repito, fue bautizado en el hecho de su muerte por nada más y nada menos que un arriano. Ahorita más adelante vamos a ver qué es eso que arriano. Ahorita lo vamos a ver. Después de eso, los sucesores de Constantino fluctuaban entre la tendencia del arrianismo y la tendencia ortodoxa. Cuando hablamos de ortodoxa, no es de la iglesia ortodoxa que más adelante surgiría, sino que hablamos de una fe ortodoxa, una fe histórica, una fe que ya hacía la fe natural, la que preservaba la verdadera fe. Perdón. El siglo IV fue una oscilación constante entre emperadores favorables a la fe del concilio de Nicea, que más adelante lo vamos a ver, y a la otra fe que era en contra de lo que se hizo en el concilio, en el famosísimo concilio de Nicea. El edicto de Tesalónica, en el 380. El emperador Teodosio I declaró el cristianismo del concilio de Nicea como la religión oficial del imperio. Un golpe directo contra el arrianismo. El arrianismo, más adelante vamos a ver, es la semilla de lo que hoy podemos llamar lo que sostienen los testigos de Jehová. Aquí hay algo muy importante que realza el doctor Justo, y es lo siguiente. Queremos que todos los pueblos, bajo nuestra autoridad, profesen la fe que el divino Pedro enseñó a los romanos. Esto es, que confesamos un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo dice con base en las declaraciones que el doctor Justo encuentra de Teodosio. Con ello, el cristianismo pasó de ser permitido a ser obligatorio, y todo lo que no fuera religión cristiana, que se ha llamado el paganismo, fue finalmente perseguido. El triunfo final de la iglesia no fue el de la fe, sino el de una institución que ahora podía imponer por decreto lo que antes predicaba con lágrimas. Contundente el doctor Justo González en ese sentido. ¿De dónde se puede sacar esto? Las fuentes del Códex de Theodosianus, o sea, el edicto de Tesalónica, y los sermones de Ambrosio de Milán contra el paganismo. A la larga, este cambio muestra que el cristianismo oficializado en ese momento no era necesariamente un verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque la fe no necesita leyes humanas para sostenerse. La verdad del evangelio no depende del favor imperial, ni de un sacerdote, ni de un obispo, de obispos como el Papa, sino del testimonio fiel de los creyentes. Así que finalmente, la iglesia pasó del anonimato a los palacios, de las catatumbas al trono. Y eso se resume magistralmente por lo que dice el doctor Justo. El siglo IV fue el tiempo en el que la iglesia aprendió que la cruz y la corona no siempre pueden caminar juntas. Así que el peligro ahora se vuelve las tentaciones del poder y no la persecución. Vamos con la siguiente sección. Sección número 2. Los grandes concilios que definieron la fe. Y ahora sí nos vamos a entrar en lo que hablábamos ahora del concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, más adelante el concilio de Éfeso, etcétera, etcétera, etcétera. Empecemos con el origen de las controversias, la libertad al conflicto. La iglesia después del edicto de Milán. La paz trajo nuevos desafíos. Ahora las batallas ya no eran contra el imperio, sino que ahora las batallas eran dentro del imperio, sobre todas las diferentes posturas acerca, aquí van a ver y es muy común, de la cristología. En cuanto el cristianismo dejó de ser perseguido, comenzaron a surgir conflictos internos y el precio de esto fue la división.
Ahora me llama la atención que en la iglesia siempre ha habido división. La división no ha sido porque se le ha dado libertad de interpretación escritural a la gente y al pueblo, como muchos amigos católicos dicen, ¿no? Dicen, no, es que la culpa de que haya tanta división es la sola escritura. Aquí no había en ese momento un Lutero diciendo la supremacía de la escritura. Es algo inherente al ser humano. Aquí ya lo podemos experimentar. Segundo punto, la pregunta teológica clave. El centro de las discusiones fue, como les decía ahora, la identidad de Cristo. Los cristianos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero esto se vuelve un reto. ¿Eso qué significa exactamente? La fe sencilla de los primeros siglos, porque como vimos era una fe sencilla, debía ahora traducirse ahora en un lenguaje filosófico comprensible y razonable. Así que lo que antes se creía con el corazón, ahora había que ser, en ese momento pues había que ser expresado con precisión para defenderlo de una manera racional. Así que estaba esa gran pregunta. ¿Qué significaba eso de que Jesús era el Hijo de Dios? Un reto grandísimo. Y finalmente, el tercer punto, la influencia de la filosofía griega. Así que aquí cobra una especial relevancia las categorías de la palabra esencia, naturaleza y persona. Eso se volvieron las herramientas inevitables para la explicación de la verdadera fe. La explicación de lo que significaba la cristología. Así que el doctor Justo dice que los concilios no intentaron someter la fe a la filosofía, sino que intentaron usar el lenguaje filosófico para proteger el misterio revelado por las escrituras. ¿Esto de dónde puede salir? Esto lo dice Eusebio de Cesarea, las cartas de Alejandro de Alejandría y de Arrio, y las obras de Atanasio y las obras de los padres capadocios. Importante saber que este proceso refuta la idea de que la teología cristiana fue un invento tardío o político, ¿no? Porque ahí dicen que todo esto fue un invento de Constantino, que la fe, que la Trinidad, por ahí he visto tantas cosas en X que dice que la Trinidad fue a partir del siglo III, a partir del siglo IV con este concilio, y la idea no es así. Los concilios fueron respuestas intelectuales a unos errores concretos de X y Y personas como Arrio. No fueron imposiciones imperiales, fueron respuestas a errores que se estaban cometiendo. Y aquí pasamos a un punto clave, la lucha contra el arrianismo. El arrianismo, ¿Cristo era creado o era eterno? ¿Cuál es el origen de este conflicto? Resulta que en Alejandría, hacia el año 318, un presbítero llamado Arrio, aquí lo retraté en uno de estos dos, uno es Arrio, otro es Atanasio, enseñó que el Hijo, o sea, Cristo, era una criatura exaltada, pero esta no era eterna como el Padre. ¿No le suena por ahí, por ejemplo, esto mucho a Testigos de Jehová? A mí me suena, pero absoluta y totalmente, a Testigos de Jehová. Sí, me suena muchísimo a Testigos de Jehová. ¿Qué es lo que decían? Hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. ¿Cuál era el trasfondo filosófico? Segundo punto. ¿Cuál era el trasfondo filosófico? Segundo punto. Arrio, influido por el platonismo, él temía que afirmar igualdad entre el Padre y el Hijo destruyera la unicidad divina, ¿cierto? Así que para Arrio el Logos era intermedio entre Dios y el mundo, era una especie de semidios creado para mediar entre el ser eterno y la creación. Y esto es absoluta y totalmente la doctrina de los Testigos de Jehová. Absoluta y totalmente. Así que ¿quién tuvo una respuesta? Atanasio hizo una respuesta, y los defensores de el credo niceno que se hace en el concilio de Nicea.
El joven diácono Atanasio, que lo podemos, digamos que Atanasio era el de la derecha y aquí el de la izquierda, creo, para que vean bien un poquito la fotico. Ahí está mucho mejor. Atanasio, el de la derecha más joven, y Arrio el de la izquierda. Respondió con firmeza a Atanasio y dijo: si Cristo no es verdaderamente Dios, entonces no puede salvarnos. Grande Atanasio. Aplauso para Atanasio. Solo quien es plenamente Dios puede redimir al hombre. Y esto se ve espectacular en un libro que les recomiendo, que se llama La Cruz de Cristo, de John Stott. De hecho, voy a hacer un estudio de La Cruz de Cristo de John Stott más adelante, porque tengo pensado hacer otros estudios muy interesantes. Pero voy a hablar acerca de La Cruz de Cristo de John Stott para entender todo este proceso salvífico y lo que significó la cruz para todo el cristianismo. Así que si Cristo no es plenamente Dios, no puede redimir al hombre. Y tiene toda la razón. La controversia se extendió por todo el imperio. Los himnos arrianos se cantaban en las calles y esto dividía familias enteras. El arrianismo fue un tema fuerte, aunque se discutió y salió vencedor en el Concilio de Nicea. El arrianismo siguió su andar. Incluso vean que hoy en día los testigos de Jehová defienden una postura arriana. Ahora, las doctrinas arrianas reaparecen hoy en grupos, como les decía, los testigos de Jehová, pese a que fue refutado en el Concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque en el Concilio de Nicea se afirma la eternidad del Hijo. Así que Constantino, deseoso de una unidad, convoca el Concilio de Nicea en el 325. Ese fue el impacto político. El emperador realmente no comprendía totalmente el debate teológico, pero sabía que un imperio dividido por la fe no podía mantenerse unido. Si estaba dividido por la fe, había que intervenir para que pudiese haber unidad. Así que esto nos lleva al siguiente capítulo: el Concilio de Nicea, el Hijo consustancial al Padre. Esa es una definición clave. Es una definición clave. Un concilio sin precedentes. Más de 300 obispos se reunieron en Nicea, la mayoría de Oriente. Recordemos que tenemos la iglesia de Occidente, donde está por supuesto Roma, y la iglesia de Oriente, donde está Antioquía, y más adelante va a estar Constantinopla. Más adelante en la historia lo vamos a contar. Constantino, digamos que ahí podemos ver que ese es Constantino, o lo traté como de retratar. Querido Constantino. Aquí se ve mucho mejor. Constantino fue el que presidió el acto. Él lo presidió. Pero quienes hicieron el debate fueron todos el clero que les había anunciado. Fue el primer concilio verdaderamente universal, porque se convocó a todas, de todas partes de la iglesia, de todas partes del mundo en ese momento. Hombres de todas las provincias del imperio, llamados a confesar una sola fe. De ahí nació el credo niceno. El concilio declaró finalmente que el Hijo, eso es importantísimo, es de la misma sustancia que el Padre. La palabra ahí es homoousios. Homoousios. De la misma sustancia que el Padre. ¿Y qué es lo que dijo el concilio, el credo? Escuchen bien, se los voy a leer. Se los voy a leer. Atentos. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Amén. Amén. Esto es muy importante porque este concilio y esta definición teológica de la cristología es algo que todos los cristianos debemos confesar. Aquel que se aleje de esta confesión realmente está atentando contra la cristología. Y podemos decir,
es una persona que puede estar siendo llamada en la herejía. No es heterodoxo negar esto para mí. Puedo estar equivocándome, pero para mí no es heterodoxo negar esto. Es hereje negarlo. El doctor Justo subraya la importancia de la palabra de la misma sustancia, que como les decía era homo ousius, y nos lo dice de la siguiente manera. Con una sola palabra la iglesia selló el corazón del evangelio. Jesús no es una criatura. Jesús es Dios hecho carne. Dios hecho carne. Eso es muy importante. Eso es una fórmula altamente cristológica. Altamente cristológica. Alta cristología aquí. Estamos viendo alta cristología. Vamos a ver. Consecuencias. Tercer punto. Arrio fue exiliado. Aquí el querido Arrio fue exiliado. Pero su controversia no murió. Muchos obispos, atención, muchos obispos, temiendo en el término homo iusius por su asociación con el modalismo, lo rechazaron después. Así que esto no fue un triunfo inmediato. Eso fue algo difícil, ¿no? Fue algo difícil. Y cuarto punto, Nicea como punto de inflexión. El concilio de Nicea no inventó la divinidad de Cristo, sino que la confesó con palabras nuevas frente a un error nuevo desatado por Arrio. Desatado por Arrio. Así que Niceo prueba, es que Niceo, perdón, en Nicea se prueba que la iglesia primitiva no seguía una jerarquía exclusivamente romana, sino la autoridad colegial de los obispos. Dicho sea de paso que la doctrina de la Trinidad fue el fruto del consenso bíblico, no de un poder imperial. Repito, fue fruto del consenso bíblico. Todo esto no se lo sacan simplemente de no, que se me ocurrió, que por la filosofía, no. Todo sale de las enseñanzas apostólicas depositadas en las escrituras. En las escrituras. De ahí la importancia de las escrituras. Razón tienen los reformadores de decir la importancia de las escrituras. Porque en los concilios se toman decisiones las más acercadas a lo que las escrituras nos enseñan acerca de esta verdad. Digamos. De Nicea a Constantinopla. Consolidar la fe trinitaria. Primer punto, la reacción arriana y los años oscuros. Tras Nicea, como les decía, el arrianismo no se murió inmediatamente. Él resurgió. Y unos emperadores tomaron esa fe de Arrio, como Constancio II y Valente. Estos dos emperadores la apoyaron y los obispos nicenos, en ese momento, cuando decimos nicenos, es que apoyaban la fe o lo que proponía el concilio de Nicea. A eso se les llama los obispos nicenos. Ellos fueron exiliados en ese momento. Así que durante décadas la iglesia fue víctima del poder imperial que en nombre de la paz imponía herejías. Vean lo peligroso que es la mezcla del poder con la fe. Porque aunque haya una herejía, con poder se puede imponer. Cosas que no son bíblicas, con poder se puede imponer. Como el que hoy muchas veces hay. Muchas veces hay. Segundo punto, el papel de los padres capadocios. ¿Quiénes fueron los padres capadocios? 3. Basilio de Cesarea, Gregorio Niceanceno y Gregorio de Niza. Ellos finalmente formularon un equilibrio muy interesante trinitario entre una esencia a la que le llamamos ousia y 3 personas, hipóstasis. Esto es bien interesante. El doctor Justo dice que el genio de los capadocios fue dar precisión al misterio de la Trinidad. Confesaron un solo Dios en 3 realidades personales, sin confusión y sin división.
sin confesión y sin división. Siguiente punto, vamos al Concilio de Constantinopla en el 381. ¿Por quién fue convocado? Por Teodosio I. Esto reafirmó el credo de Niceno, o sea, en Constantinopla reafirmaron el credo de Nicea y añadieron la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo, porque inicialmente estábamos hablando de la divinidad del Hijo, pero ahora reafirmamos la divinidad del Espíritu Santo, que no se dijera desde el siglo I, como muchos infieren, no. Se oficializa, se reafirma y se pone ante el error que otros están haciendo. Por ejemplo, en esas primeras épocas de la iglesia primitiva, no había una figura preponderante que se atreviera a decir, por ejemplo, que el Espíritu Santo no era Dios. Por tanto, no había necesidad de una reafirmación. Pero cuando ya llega Arrio, cuando llegan otras herejías de donde se reafirma, porque ya se creía, se reafirma, en efecto, de una manera más temprana, la divinidad del Espíritu Santo. Así que, como dice el doctor Justo, con Constantinopla la fe trinitaria quedó definida. El Espíritu Santo es tan divino como el Padre y como el Hijo. Y esto lo podemos ver en las Escrituras. Las Escrituras son muy claras con la divinidad del Espíritu Santo y como persona que es el Espíritu Santo. Y finalmente el legado teológico. En el Concilio de Nicea y en el Concilio de Constantinopla, o más bien ellos dos, fueron el pilar del dogma hoy cristiano de la Trinidad. Afirmaron que Dios finalmente es una comunión eterna de amor y unidad. Eso es muy importante. Y eso es lo que todos los cristianos debemos creer. ¿Esto de dónde rayos lo saca, por ejemplo, el doctor Justo González? De los escritos de Basilio, que se llaman del Spiritus Sanctum, de los escritos de Gregorio Niciaceno, llamado Orationes Theologicae, y de las actas del Concilio de Constantinopla. Así que, esto lo que quiere decir ahora es bien importante. Atención. La doctrina de la Trinidad no fue una influencia pagana. La doctrina de la Trinidad fue una explicación bíblica del Dios revelado en Cristo y en el Espíritu. No es una doctrina pagana. Es una explicación bíblica de lo que podemos encontrar en la Biblia. Así que, finalmente estos concilios, tanto el de Nicea como el de Constantinopla, mostraron que la razón y la fe pueden dialogar sin destruirse. Aquí muy importante, ojo, la iglesia no crea la verdad. La iglesia custodia la verdad. La iglesia clarificó esta verdad. Así que, si bien los credos son muy importantes, yo creo que todos los cristianos debemos también seguir los credos. Los credos no sustituyen el evangelio, sino que se basan en el evangelio. Los credos protegen el evangelio. Los credos, como dice el doctor Justo González, son los muros que guardan el misterio revelado en el evangelio, que encontramos ¿dónde? En las Escrituras. Vamos a la sección número 3, los padres orientales. Los padres orientales. Aquí viene algo muy interesante. Vamos a ver padres orientales y después vamos a ver los padres occidentales. Padres orientales, Atanasio de Alejandría, el mártir de la ortodoxia, el defensor incansable de la fe nicena. Atanasio fue uno de los teólogos más decisivos de toda la historia cristiana por su defensa de la fe nicena, del credo de Niceno, donde podemos agarrarnos para decir y solidificarnos como cristianos trinitarios. Asistió al concilio de Nicea como joven diácono y luego dedicó su vida entera a defender su confesión contra emperadores, contra que se viniera, contra obispos, contra teólogos arrianos, contra el que sea. El hombre estaba ahí dándole duro. Y voy a citar aquí lo que dice el doctor Justo González, muy interesante. Atanasio fue el hombre que mantuvo la fe de la iglesia en su hora más oscura, donde Arrio entró con toda a destruirla. Mientras los emperadores y muchos obispos cambiaban de posición según la conveniencia política entre ser arriano o niceno, Atanasio permaneció firme en la convicción de que Cristo no era una criatura, bravo Atanasio, sino el mismo Dios hecho hombre.
pero ello fue desterrado 5 veces. Sin embargo, su voz resonó en todo el imperio. Durante casi medio siglo la iglesia oriental estuvo dividida entre obispos arrianos, semi-arrianos y una minoría nicenos. Pero finalmente la fe que Atanasio defendió sobrevivió. Así que hombres como Atanasio creyeron que vale la pena o que vale más estar con la verdad que con la mayoría. No necesariamente la mayoría significa verdad. Su teología de la encarnación, vean qué interesante. Atanasio comprendía la salvación como una recreación, no como recrearnos, sino como una devolver, una recreación del ser humano mediante la unión con Cristo. En su obra sobre la encarnación del verbo, Atanasio escribe lo siguiente: ojo, el verbo se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser divinos. No fue por capricho que descendió, sino para renovar su imagen en nosotros. Lo que había creado como imagen de Dios había caído en corrupción y solo el mismo creador podía restaurarlo. Por eso tomó, Cristo, el Logos, el Hijo, carne mortal, no por necesidad, sino por amor. Y ahorita que también voy a hacer un estudio acerca de los escritos del Dr. Michael Heiser, que ya está en la presencia del Señor gozando. Vamos a hablar un poquito acerca de la restauración final que hace el sacrificio de Cristo en nosotros como ahora parte del concilio divino, como hijos de Dios. Así que finalmente con Atanasio la doctrina de la encarnación dejó de ser un simple dato teológico y se convirtió en el centro del mensaje cristiano. Ojo, Cristo no solo enseña, Cristo transforma. Su divinidad no es un privilegio, sino que es la fuente de nuestra redención. En Cristo y en su encarnación podemos encontrar nosotros el paso para la vida eterna y la transformación que tendrá hacia nosotros. El legado de Atanasio. Miren, Atanasio no fue un intelectual aislado. Atanasio fue más bien un pastor. Fue el obispo de Alejandría, o sea, importante de la iglesia, que durante décadas sí fue muy turbulenta, pero Atanasio defendió a los pobres, protegió a las vírgenes y a los monjes, y mantuvo viva la comunión con Occidente. Dice el doctor Justo que si la iglesia sobrevivió a los siglos de confusión doctrinal, fue gran parte porque este tipo, Atanasio, sostuvo con mano firme el timón de la fe nicena. ¿Y esto él de dónde lo saca? De las obras de Atanasio. De las obras de Atanasio contra los arrianos, del tomo 1 al 3, y de las cartas pascuales y conciliares de Atanasio. Así que Atanasio demuestra que la fe no depende de estructuras de poder. En ese momento Roma estaba dividida. El emperador era arriano. Aún así, la ortodoxia finalmente sobrevive. Así que, de nuevo, la verdad no necesitó un obispo de obispos, sino de la fidelidad de la palabra revelada. Lo voy a decir de nuevo. La verdad y la fe ortodoxa no necesitó de un obispo de obispos, de un papado, sino de mantenerse firme a la palabra revelada en la Escritura. Vamos ahora con los padres capadocios, la mente del oriente cristiano. Vamos con su contexto y su misión. Esos tipos llamados los padres capadocios, que eran los que ya les he mencionado, que son Basilio, Gregorio, el Nacianeno y Gregorio de Niza, vivieron en la segunda mitad del siglo IV. En ese momento el arrianismo aún era fuerte, así que su tarea fue dar forma filosófica y espiritual a esta doctrina trinitaria. Dice el doctor Justo, los capadocios fueron los arquitectos
de la teología cristiana en su forma más clásica. A ellos se le debe el lenguaje con que aún hoy la iglesia confiesa su fe trinitaria. La grandeza de estos tipos, de esos padres capadocios, consistió en lograr que las categorías de la filosofía griega, esa filosofía difícil de pronto, se convirtieran en instrumentos del evangelio para favorecer su razón y su explicación, sin traicionar o sin ir en contra del misterio revelado en las escrituras. Ellos defendieron esto, una esencia, tres hipostasis. O sea, ellos defendieron de que Dios era una sola esencia dividida en tres personas. Una ousia en tres hipostasis. Esta fórmula permitió salvar la unidad de Dios y la distinción dentro de la Trinidad. Ahora, eso es muy importante, les voy a decir por qué. Eso es una reflexión personal que yo hago. Cuando a mí algunos compañeros o personas críticas, agnósticas, ateas, escépticos me dicen que es que Dios es una invención del ser humano. Oigan, yo me hubiera inventado una vaina que no tuviera que ver con la Trinidad. Yo diría, vea, yo me invento una fe hasta un poco más sencilla, no tan compleja, que quepa en nuestra mente de una manera sencilla. Y yo diría, listo, un solo Dios y punto, ya. Pero es que las escrituras son tan claves en mostrarnos la figura de una Trinidad, de tres personas en un solo Dios. Yo digo, ¿en mente de quién cabe? Eso tiene que ser revelado. Esto no es una invención humana. Eso tiene que ser revelado. Sencillo, revelado. Tiene que ser revelado. Así que finalmente ellos dicen lo siguiente: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es una energía. No, es Dios. Pero ojo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así que esto no se trata de una aritmética celestial, sino del misterio del amor que se comunica sin dividirse. Y eso es importante porque para que Dios sea amor tiene que comunicar amor. Así que Dios debe ser en comunidad un solo Dios. Esto tiene mucha lógica en el sentido, desde la perspectiva del sentido del amor, porque Dios dice que Dios es amor. No puede haber amor si no hay un objeto de relación. El Padre es fuente, el Hijo es imagen y el Espíritu es don. Es una comunión eterna. Es una comunión eterna, la vida misma en Dios mismo. Finalmente, Basilio añadió en su tratado sobre el Espíritu Santo que el Espíritu Santo no es criatura ni ministro, sino un Señor que santifica. Gregorio, no el de Niza, sino el naciaceno, en su oración teológica número 5, escribe que cuando pienso en el uno, me inunda la luz de los tres. Qué bonito. Cuando pienso en los tres, me asombra el misterio del uno. Repito, esto no puede ser invención de una persona. No, esto no puede ser invención de los hombres. Es algo complejo que definitivamente tiene que ser revelado. Y finalmente su espiritualidad. Esto es bien interesante. Estos tíos no solo eran teóricos. Basilio formó comunidades y fundó comunidades monásticas. Gregorio Nacianceno fue orador y pastor, y Gregorio de Niza fue un místico profundo. A la larga, su teología brota de la oración y conduce a la oración. Para ellos, hablar, filosofar y entrar en esos debates de Dios era un acto mismo de adoración. Era un acto mismo de adoración. Así que la doctrina de la Trinidad no surgió de una manera tardía. Fue defendida desde Tertuliano, afirmada por los padres que les acabo de mostrar, entre ellos los capadocios. Y esto finalmente es una reflexión bíblica sobre cómo el Dios uno se revela en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de otro grande. Perdón que tengo aquí, voy a tomar un poquito de agua. Si escuchan a mi perrito por ahí, el hombre también está que se habla. El hombre quiere filosofar también con nosotros. Juan Crisóstomo, la voz del púlpito oriental, el orador de oro.
Juan Crisóstomo, a que le llamaban Boca de Oro, fue el predicador más famoso del cristianismo antiguo, quien nació en Antioquía y fue arzobispo en Constantinopla. Constantinopla fue esa base del imperio que construyó Constantino, eh, a la que le llamaron la Segunda Roma, que hoy queda, si no estoy mal, Déjenme, yo ahorita investigo y ya les cuento dónde queda, donde lo que antes era Constantinopla. Vamos a ver aquí. Yo no me voy a quedar con eso, porque es que yo la tenía, pero se me está olvidando. Estambul, Turquía, sí, yo tenía Turquía, definitivamente, yo tenía en mi mente Turquía. Estambul es lo que ahora es hoy Constantinopla. Así que ese tío hizo del púlpito una cátedra de la verdad y justicia, y en una época en que los obispos buscaban los favores imperiales, natural, él se enfrentó al lujo, a la inmoralidad y la corrupción. Incluso se enfrentó a la corte. Por ello, le valió ser desterrado, pero la predicación de su palabra siguió resonando. Es muy interesante que durante esta época especial en que el Imperio Romano entra con vigor y con fuerza a resaltar la fe cristiana, desde antes ya se empezaba a ver un poquito el tema del ascetismo, que el ascetismo es todo lo que tenga que ver con castigar el cuerpo, llevar una vida totalmente pobre, con lo menor posible de lujos para el cuerpo y mayor a la intelectualidad. Por ahí se empezaron a desarrollar en Egipto. Pero a partir de todo este proceso con la oficialización del imperio y que el poder llega entonces a la iglesia, se hace muy común el ascetismo y se empiezan a formar los famosos monasterios. Es muy interesante que de ahí viene todo este proceso monasterial. Su estilo teológico y moral. La teología de este gran hombre se centraba en la transformación del interior del creyente. Para Crisóstomo, finalmente la ortodoxia sin caridad es un cadáver. Qué interesante esto. La caridad siempre en la mano. La verdadera fe se demuestra con una vida moral y con una vida alta en caridad, en justicia, en la defensa de los pobres. En las homilías sobre Mateo, por ejemplo, Crisóstomo decía: tú honras al altar cuando recibes el cuerpo de Cristo, pero lo desprecias cuando ves al pobre y lo abandonas. Perdón, Dios mío. Aquel que fue hecho tu prójimo es el mismo Cristo que tú adoras. Wow. Y su persecución. La emperatriz Eudoxia lo desterró por denunciar sus excesos. El doctor Justo nos comenta que Crisóstomo fue perseguido no por dogmas, sino por su moralidad, por su santidad. En una iglesia ya rica y poderosa en ese momento, su voz recordó que el evangelio no se acomoda a los tronos. Qué interesante. Así que finalmente la vida de Crisóstomo demuestra que la iglesia, aún en su época más triunfante, seguía produciendo profetas que denunciaban la corrupción del poder. No siempre fue una iglesia vendida al Estado, sino que ya veíamos en tipos como Crisóstomo esto: personas que denunciaban los malos usos que se hacía de la iglesia. Así que bueno, finalmente los padres orientales unieron la teología, la oración, la santidad, mientras Occidente miraba un poco más el tema de la ley, la estructura. El Oriente miró hacia el misterio y hacia la comunión, hacia la caridad. En los capadocios la teología alcanzaba su forma clásica, filosofía. En Atanasio se defendía el corazón del evangelio de la Trinidad, la encarnación. Y en Crisóstomo la fe se hacía ética, moral, caritativa, en santidad. Vamos con la sección número 4, los padres occidentales. Ya vamos a terminar. Arrancamos con Ambrosio de Milan, el poder espiritual frente al poder imperial. Miren qué interesante. El obispo que enfrentó al emperador. Ambrosio, ojo, fue gobernador civil antes de ser el obispo de Milán. Su elección episcopal, que fue en el año 374, fue tan inesperada como a la vez providencial.
¿Por qué? Porque Ambrosio encarnó la nueva autoridad moral del cristianismo. En esa época en que el emperador era visto como el señor del mundo, Ambrosio recordó que Cristo es el señor también de los emperadores, de los reyes. Así que su enfrentamiento con el emperador Teodosio marcó el nacimiento de la conciencia de la iglesia frente al Estado, que la iglesia domina el Estado. Eso es positivo en un momento, pero también negativo más adelante, y más adelante lo vamos a estudiar por qué. Cuando Teodosio ordenó la masacre en Tesalónica en el 390, Ambrosio le prohibió la comunión, o sea, tomar la Santa Cena, hasta que hiciera penitencia pública. Así que por primera vez, un obispo habló al poder en nombre de la justicia divina. Qué interesante, ¿no? Segundo punto, su pensamiento teológico. Ambrosio sustituyó la autoridad espiritual de la iglesia frente a los pobres del mundo. El emperador está dentro de la iglesia, ojo, no sobre ella, eso es lo que él decía. El emperador es hijo y no cabeza de la iglesia. Quien gobierna los cuerpos debe inclinarse ante quien cuida las almas, decía el pensamiento de Ambrosio. Finalmente, su influencia. ¿Adivinan de quién fue mentor? De Agustín, a quien convirtió con su predicación y su profundidad bíblica. Así que, gracias Ambrosio por darnos al gran Agustín. Dice que la dulzura de sus palabras era miel para mi alma, decía Agustín. Por primera vez oí la fe que podía ser razonable. Así que Ambrosio demuestra que la verdadera autoridad espiritual no depende del poder político. Es una gran respuesta ante la idea de algunos amigos de la Iglesia Católica Apostólica Romana de que solo el Papa puede reprender el poder civil. En el siglo IV, como vemos, la autoridad profética era moral y pastoral, no jerárquica. Vamos ahora con Jerónimo, importantísimo el señor Jerónimo. El querido Jerónimo, la Biblia al alcance del mundo, el erudito de la palabra. Jerónimo, quien vivió del 347 al 420 después de Cristo, fue formado en Roma y en Antioquía. Dedicó su vida al estudio de la Biblia. Este fue un hombre de temperamento ardiente, una lengua filosa, pero era un tipo de una devoción incansable. ¿Adivinen por quién? Por la tradición. No. ¿Por quién? Por la escritura. Ningún otro padre occidental conoció el hebreo como él, ni amó tanto el texto bíblico como él. Vean cómo ahí se empieza a ver el amor por las escrituras como ese estandarte y esa norma de normas. La Vulgata, la Biblia de Occidente, quiere decir al idioma vulgar. La Vulgata fue la Biblia en latín. O sea, Jerónimo tradujo la Biblia en latín directamente del hebreo y del griego. Entonces a esto fue lo que se le llamó la Vulgata, que durante más de 1000 años sería la versión oficial de la Biblia en todo el Imperio Romano. Y en todo el Imperio en general, porque más adelante vemos que el Imperio Romano cae. Queda el bizantino, que es el de Constantinopla, pero el Imperio Romano cae. Así que finalmente con la Vulgata la Biblia dejó de ser un texto remoto y se convirtió en una palabra viva para el pueblo. A la larga, Jerónimo abrió la escritura a toda una civilización. Digamos que, esto lo digo yo, es como el Lutero de la época. En su prólogo del libro de Josué, Jerónimo escribe lo siguiente. Aquí esto lo que dice es brutal. Espera un momentico. Jerónimo escribe lo siguiente. Escuchen lo que dice Jerónimo, amigos. Ignorar la escritura es ignorar a Cristo. Así como el cuerpo sin alma está muerto, así también la fe sin el conocimiento de la palabra carece de vida. ¿Qué añadir? Pero una frase destructiva para todo aquel que no considere la supremacía de la escritura. Bien, su retiro y su carácter.
Pasó los últimos años en Belén dirigiendo una comunidad de monjes, escribiendo comentarios bíblicos. Doctor Justo nos dice que Jerónimo fue polémico, fue sarcástico, a veces fuerte, áspero, por eso les decía el Lutero de la época, pero sin su pasión por la verdad textual, la fe latina habría quedado sin fundamento bíblico sólido. Así que bueno, en Jerónimo se refuta la idea de que no había una autoridad de la escritura y que solamente en la reforma se pone la autoridad de la escritura y se realza. Definitivamente su esfuerzo personal muestra que el amor a la Biblia precede incluso el amor al magisterio, a la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos con un tipo súper importante que se llama nada más y nada menos que el doctorísimo Agustín de Hipona, la mente más grande del cristianismo antiguo. Su conversión. Agustín, que vivió del 354 y 430, representa la unión del pensamiento clásico con la fe cristiana. El doctor Justo dice que pocos hombres han expresado la lucha interior del alma como lo hizo Agustín. Su camino desde el maniqueísmo al cristianismo fue una peregrinación intelectual y espiritual que marcó a toda la historia posterior. Porque gran parte de la iglesia se fundamentó en el pensamiento de Agustín. En sus confesiones, el excelentísimo Agustín dice que tarde te amé, hermosa tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Me llamaste, clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste, resplandeciste y curaste mi ceguera. Eso lo dice con respecto a la fe. ¿En dónde? En Confesiones, en su libro Confesiones. Su teología de la gracia, gran parte de los reformados, gran parte, si no es que todos los reformados calvinistas, basan su teología en Agustín, en la doctrina agustiniana. Así que esto fue una crítica contra Pelagio, que enseñaba que el hombre podía salvarse por su esfuerzo. Vean qué interesante, el mismo que se considera doctor de la iglesia, santo como Agustín de Hipona, ya defendía que no por obras se podía, no por esfuerzo humano se podía salvar. ¿Qué afirma Agustín? Nadie puede venir a Dios si no es atraído por su gracia. Todo bien que el hombre hace es fruto del don divino. La libertad humana sin gracia no es libertad, sino esclavitud del pecado. Así que, ¿qué podemos decir? En Agustín la experiencia personal se convierte en teología. La miseria humana y la misericordia divina se encuentran. De ahí que toda la teología occidental, desde Lutero hasta Calvino, beba de su fuente. Por eso les decía, de ahí se basa mucho la reforma. Y finalmente su visión de la historia de la iglesia. Durante el saqueo de Roma en el 410, escribió el libro La ciudad de Dios, diferenciando el reino espiritual de la sociedad humana. El doctor Justo nos dice que Agustín enseñó a Occidente a mirar la historia con esperanza, aún en la ruina del imperio. Vio la mano de Dios guiando a su pueblo, aún en medio de todo eso, hacia la eternidad. Así que Agustín es la clave. Aquí quiero remarcarlo. Ojo, Agustín es la clave para el pensamiento protestante. Su doctrina sobre la gracia soberana anticipa por siglos la reforma y refuta la idea de que el libre albedrío humano puede cooperar con la salvación. Esto es lo que habla San Agustín. Yo tengo un pensamiento diferente en algunas cositas, pero aquí empieza la base de donde bebieron todos los reformadores del siglo XVI. Así que, para finalizar esta sección 4, Ambrosio, dio autoridad moral a la iglesia, Jerónimo le dio la Biblia y Agustín le dio la mente. Si los padres orientales defendieron el misterio de Dios, los occidentales exploraron el misterio del hombre. En Agustín, el alma occidental descubrió su voz, en Jerónimo su texto y en Ambrosio su conciencia. Vamos con la sección 5, ya casi terminamos. Las herejías y sus respuestas, un poquito un resumen de lo que acabamos de ver. Empezamos con el arrianismo, el Hijo creado eterno, donde podemos hablar del conflicto que vivió el mundo cristiano en su momento,
donde el arianismo no fue una simple disputa semántica, sí, sino que fue eh, eh, sino fue el primer gran intento de explicar a Cristo racionalmente sin aceptar el misterio que nos fue revelado de su divinidad plena. Si bien Arrio quiso proteger la trascendencia divina, en la mente de Arrio decir que el Hijo era eterno junto al Padre equivalía a tener dos dioses. Claro, había como un conflicto que él podría estar pensando. Por eso enseñó que el Hijo fue la primera y más perfecta de las criaturas. Claro, el hombre de pronto tenía como una buena intención, pero erró. Él pensaba que era la primera y más perfecta de las criaturas, pero no era eterna. Con ello, pues él intentaba mantener la soberanía de Dios, pero en realidad lo que hacía era destruir el corazón del evangelio. Porque como les decía ahora, si el Hijo no era Dios, entonces pues no puede unirnos él a Dios, no puede salvarnos. A la larga, el arianismo, ojo, no negaba que Cristo fuera exaltado, sino que lo colocaba en un nivel intermedio, superior a todo lo creado, pero inferior a Dios. Era finalmente el famoso subordinacionismo, en el cual la salvación dependía de un mediador que no pertenece del todo a la esencia divina. Hubo por supuesto una respuesta contundente en el Concilio de Nicea, donde la iglesia pudo discernir más bien que la enseñanza de Arrio era incompatible con la fe apostólica. El punto central finalmente de Nicea no fue una sutileza filosófica, eso fue muy importante, fue una convicción pastoral, solo Dios puede salvar. Si el Hijo no es plenamente Dios, entonces el Hijo no puede salvar. La redención entonces no es real. Por eso los obispos confesaron que el Hijo es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Así que de ahí viene la importancia del término homoiousios. Esta palabra no era nueva en su momento, pero en Nicea fue santificada. Significa que el Hijo no es una copia de Dios, sino que es Dios mismo actuando en la historia. O sea, en Cristo el creador entra en la creación sin dejar de ser creador. Así que el arrianismo es el antecedente histórico del pensamiento de herejías modernas. Así que cuando hay personas que me dicen, no, es que por la sola escritura es que hay herejías hoy en día, eso es mentira, porque vean, el tipo de herejías de hoy en día vienen desde siglos y siglos y siglos antes. Así que finalmente la divinidad de Cristo no fue un invento político, sino la defensa del mensaje apostólico frente a un intento racionalista de reducirlo. Vamos con la otra herejía que surgió, que fue el apoliniarismo, o sea que Cristo no tenía mente humana. Eso es el otro extremo. Al intentar proteger a la divinidad de Cristo, se niega su humanidad. ¿Quién lo creó? Apolinar de la Odisea. Era un obispo en el siglo IV que intentó explicar la unión de las naturalezas de Cristo. Por eso les digo, siempre les he dicho en estos últimos dos capítulos que cuáles son los problemas con las herejías, siempre atentan contra la cristología. El tipo decía que no quería negar la humanidad de Cristo, sino proteger la divinidad de Cristo. Él pensaba que si Cristo tenía una mente humana completa, había sido susceptible al error, al pecado y caer. Así que él dijo, no, pues listo. Pues Jesús, el Logos divino, todo lo del Logos divino reemplazó toda la humanidad de Cristo. ¿Sí? Pero eso es un error teológico, porque Apolinar no quería, aunque no quería negar la humanidad de Cristo, sino proteger su divinidad, pensaba que, perdón, si Apolinar, perdón, o sea, me confundí. Este tipo cayó en el extremo opuesto del arrianismo. O sea, mientras Arrio veía a Cristo demasiado humano, Apolinar lo veía demasiado divino. Pero la salvación no requiere un semidios perfecto, ojo, sino un hombre real redimido por Dios, que sea 100% hombre. Si Cristo no asumió mente humana, no puede salvar la mente humana. O sea, Cristo asume la totalidad de la humanidad para redimir la totalidad de la humanidad. De hecho, Gregorio responde con una frase que hasta el día de hoy es inmortal. Lo que no es asumido, no es redimido.
Y finalmente la condena apolinar. El Concilio de Constantinopla en el 381 condenó esta doctrina y reafirmó la plena humanidad de Cristo. Cuerpo, alma, mente humanos unidos en la divinidad 100% de Cristo, lo que llamamos la unión hipostática. En Jesús hay una unidad completa y una unidad divina, humana, completa, 100%, sin confusión, sin división. Solo así el Cristo encarnado puede ser el puente entre Dios y los hombres. Bueno, ¿de dónde sacamos todo esto? De las cartas de Apolinar, de las cartas de respuesta de Gregorio Niciaceno y de las actas del Concilio de Constantinopla. Así que otra doctrina que sigue apareciendo hoy en las versiones docetistas modernas, ¿no? Grupos que piensan que Jesús solo aparentaba ser humano. Esto lastimosamente lo defienden mucho los católicos. La iglesia ya definitivamente en el siglo IV defendió que Cristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sin división ni mezcla. Vamos con el siguiente punto. El nestorianismo. Por ahí caben algunos amigos. El nestorianismo. Dos personas en Cristo. Vamos a ver. La controversia de Éfeso en el 431. Nestorio, patriarca de Constantinopla, enseñó que Cristo habían dos personas. Una divina, el Logos, y una humana, Jesús. Así que Nestorio, queriendo evitar que se confundieran las dos naturalezas de Cristo, terminó separándolas, dividiéndolas. Así que por eso negó que María pudiera ser llamada la Madre de Dios, el famoso término Teotocos. María, la Madre de Dios. Proponiendo en su lugar Cristotocos, que es María, la Madre de Cristo. De manera que, sin quererlo, y esto le pasa a muchos amigos y hermanos, dividen a nuestro Salvador en dos sujetos, negando la unión hipostática. Pero eso tuvo una respuesta. Cirilo de Alejandría defendió la unidad personal de Cristo. ¿Por qué? Porque para Cirilo el verbo no habitó en un hombre, sino que se hizo hombre. Es muy diferente. No es como que el verbo llega, coge un cuerpito y dice, venga, yo habito en este cuerpito. No, se hizo hombre, por eso tomó su humanidad de María. Así que no son dos hijos, no son dos Cristos ahí, es uno solo. El mismo Hijo de Dios que nació según la carne ¿de quién? De María. Jesús toma la humanidad de María. En sus cartas a Nestorio, Cirilo dice que no adoramos a un hombre junto al verbo, sino al verbo que se hizo hombre, que se hizo carne. Uno y el mismo. Ese es el Hijo de Dios que sufrió y resucitó. No dos por separado, que es lo que tendría a ser Nestorio. Así que finalmente en el Concilio de Éfeso, en el 431, declaró herética la doctrina de Nestorio. Y es lo que a muchos les cuesta aceptar hoy. Pero tenemos que conocer un poquito más la historia. ¿Por qué? Aunque el Concilio de Éfeso fue tormentoso, los obispos de Oriente y de Occidente se acusaban uno contra otro, se acusaban, pero la decisión fue clara. En Cristo hay una sola persona y dos naturalezas inseparables. Repito, una sola persona, dos naturalezas inseparables. Entonces, separo las dos naturalezas divina y humana de Cristo, no se pueden separar. Entonces, cuando nace Jesús de María, sus dos naturalezas nacen en uno, que es Dios. 100% Dios y 100% humano. Así que quien nace de María, ¿quién es? Dios. No la naturaleza humana de Dios, no, es Dios. Así que a veces puede ser difícil. Incluso a veces los protestantes, por alejarnos un poco de esta visión católica acerca de María, tendemos a caer en la herejía de Nestorio. Y eso es lo que yo creo que no debemos hacer. Eso es importante. Ahora, ¿por eso entonces adoramos a María? No. Hay muchos que dicen, no, pues entonces si María engendra a Dios, entonces María es creadora de Dios. No, es que engendrar no quiere decir crear. No.
Si bien sí, hay algunos que han malinterpretado todo ese concepto y han hecho del todo una mariología. Pero eso no fue en su momento en Éfeso un concilio mariológico. Eso fue una definición cristológica para defender la divinidad y humanidad absoluta y completa en uno solo de Cristo. O sea, a ver, lo que buscaban en el concilio de Éfeso no era una adoración a María, era una exaltación y protección de la divinidad y humanidad de Cristo. Terminar esa divinidad, esa cristología que ya habían empezado desde concilios anteriores. Vamos con el monosofismo. El monosofismo, Cristo, una sola naturaleza. Aquí vemos entonces el error opuesto al nestorianismo. Eutiques, monje de Constantinopla, enseñó que después de la encarnación solo existía una naturaleza en Cristo. ¿Cuál? La divina. O sea, la humana se perdió, la absorbió toda la divina. ¿Qué decía el monosofismo? Fue la reacción externa y extrema contra Nestorio. Si Nestorio separaba demasiado las naturalezas, Eutiques, que era el que hizo el monosofismo, la mezclaba tanto que perdía la humanidad. ¿Sí? Perdía la humanidad. ¿Cuál fue la respuesta? El concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia se hizo en el 451, el cual respondió con una de las fórmulas más equilibradas y profundas de la historia cristiana. Así que esto lo dice el concilio de Calcedonia. Escuchen. Va. Dice: siguiendo a los santos padres, confesamos a un solo y mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Vamos a decirlo de nuevo, con fuerza, con fortaleza, para que podamos entender como protestantes que no podemos separarnos de lo que ya se ha definido en la cristología. Dice: siguiendo a los santos padres, confesamos a un solo y mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Wow. Exaltado sea Cristo. Exaltado sea Cristo. Bien. El doctor, el doctor justo comenta que Calcedonia fue el punto de equilibrio entre los dos extremos, ¿sí? Entre el monosofismo y el nestorianismo. Afirmó la unidad, la humanidad plena y divina de Cristo, unidas en una sola persona, la unión hipostática, y no pretendió explicar 100% el misterio de una manera racional, sino protegerlo. Y finalmente las consecuencias históricas de esto fue que, aunque el concilio definió la ortodoxia, muchas iglesias orientales lastimosamente no la aceptaron, como la copta, la siriaca y la armenia. Así que así nació el primer gran cisma de Occidente, ¿sí? Perdón, el primer gran cisma del cristianismo. No tanto por la doctrina, sino por el lenguaje y la política. Calcedonia no destruyó la unidad espiritual, pero sí como una comunión visible, en ese momento, ¿sí? Eh, Finalmente, Calcedonia nos demuestra que la fe cristiana no nace y todo esto no nace de decretos papales, sino un consenso universal de los obispos basados en la escritura. Así que, para terminar este último pedazo y terminar en la sección 6, vemos que cada herejía fue una tentativa de hacer el misterio de Cristo comprensible. Interesante. Y cada concilio una confesión de que el misterio no puede reducirse a algo meramente comprensible con la razón. Así que en esas batallas se forjó el lenguaje de la fe que no sustituía lo que dice la Biblia, sino que custodiaba lo que dice la Biblia. Y vamos con la última sección, que es síntesis y legado de los padres y los concilios. Aquí hacemos una pequeña síntesis, un resumen de lo que acabamos de ver. Y es lo siguiente.
Vamos a ver el cristianismo después de Calcedonia, una fe con rostro definido. Gente, con Calcedonia se concluye la gran tarea de los 5 primeros siglos. Definir quién es Jesucristo, cuál es el Dios que nos ha revelado en Él, en Cristo. El cristianismo de esos siglos salió con una fe madura, un lenguaje teológico común y una identidad doctrinal que ya no dependía del imperio, sino que dependía de la verdad revelada por las Escrituras. Los concilios no inventaron la fe, custodiaron el misterio. La iglesia comprendió que su misión quizás no era racionalizar el evangelio, sino confesarlo fielmente. Y segundo, unidad en lo esencial. Pese a las diferencias culturales, los padres coincidieron en 3 fundamentos. Tres. ¿Cuáles? 1. Un solo Dios en 3 personas. 2. Un solo Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Y tercero, una sola salvación por la gracia de Jesucristo. Así que la fe apostólica fue transmitida de Jerusalén a Nicea, de Nicea a Calcedonia. Y este hilo invisible se sostuvo, o más bien, de este hilo invisible se sostuvo el cristianismo histórico. El legado intelectual de los padres de la Edad Media. El pensamiento cristiano como sistema. Los padres no escribieron tratados académicos, sino que escribieron para pastorear, enseñar, orar. Pero de sus obras nació la teología como disciplina. Al intentar expresar el misterio en categorías humanas, abrieron el camino a todo pensamiento posterior. Agustín, Basilio, Atanasio, los 3 padres capadocios, todos sentaron las bases de lo que siglo después sería lo que llamaremos la teología escolástica. Así que la teología occidental no es más que una nota al pie del grandioso San Agustín. Todo intento por comprender a Dios por parte de los padres, todo intento por comprender a Dios parte de todos los padres de la iglesia que acabamos de ver. De la iglesia perseguida a la iglesia pensante. El paso de la persecución a la reflexión fue definitivamente impresionante. Por una parte, la sangre de los mártires había afirmado esa fe y las palabras de los teólogos explicaron esa fe. Ambos, tanto mártires como esos teólogos, fueron las columnas del mismo cristianismo. Y finalmente, ya para terminar, el legado espiritual de la ortodoxia a la santidad. La doctrina al servicio de la vida. Para los padres apostólicos, bueno, no apostólicos, para todos esos padres de la iglesia de medieval, sí, de la Edad Media, la teología no era un fin en sí mismo, sino que era una forma de contemplar a Dios y transformar la vida. La ortodoxia y la santidad eran inseparables. Conocer la verdad era amar al Verbo encarnado. Agustín lo dijo así: ama y haz lo que quieras, porque el amor divino es la forma de toda ley. Y finalmente por ahí sale el modelo monástico, que es lo que yo les comentaba, que nació en respuesta también a ese celo de que la iglesia se pervirtiera por el poder. Y es que mientras los teólogos debatían en los concilios, los monjes oraban en el desierto, como les decía, ¿no? Ambos eran necesarios en ese momento. Unos preservaban la doctrina y otros el espíritu. Pero más adelante vamos a ver que grandes monjes se volvieron teólogos y aportaron muchísimo a la teología cristiana. Así que finalmente con esto digo... no, por ahí me falta uno. Pero con esto digo que la conexión entre fe y vida ritual es
es el mito de que la teología patrística fue sora filosofía griega. Definitivamente la doctrina de los padres nació en el contexto de la devoción y la oración, no solamente el racionalismo. Y ahora sí, el legado histórico y universal del periodo patrístico. El patrimonio común de toda la cristiandad. El cristianismo antiguo no fue ni oriental ni occidental, latino ni griego, sino que fue universal. Fue universal. En él, los diversos pueblos encontraron un mismo credo, que es el que vimos ahora. Por eso, los padres son los arquitectos de la catolicidad, que significa universalidad de la fe, entendida como una comunión universal de todos los creyentes. Continuidad del testimonio. Por ahí mi perrito quiere, está que habla, madre, está que habla. De los mártires a los monjes. Desde Atanasio hasta Agustín. La iglesia sostuvo una fe. Que el verbo se hizo carne para la salvación del mundo. Esa convicción sobrevivió a los imperios, a los debates y a las divisiones. Allí está la unidad de la fe. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y cierre teológico del periodo. La era patrística termina cuando la fe deja de definirse frente al paganismo y comienza a definirse frente a sí misma. Finalmente, a partir del siglo V, a partir del siglo VI, la teología ya no se formula ante el mundo, sino que se formula dentro de la iglesia. Es que finalmente el cristianismo de los padres fue el cristianismo histórico, anterior al poder del Papa, anterior al cisma. Y recuperarlo es un deber que tenemos. Recuperarlo no es ser anticatólico. Volver a las raíces de la fe universal, de la fe bíblica. Y eso es lo que quisieron hacer nuestros reformadores de la iglesia protestante. Finalmente, entre el fuego de las herejías y la luz de los concilios, la iglesia antigua aprendió a confesar el misterio de Cristo con palabras humanas. Ojo, los padres no explicaron específicamente todo el misterio de la Trinidad de la Encarnación, pero lo protegieron, lo cantaron, porque estaba desde la era apostólica. Entonces, esto es una época muy bonita, porque la teología patrística no la veamos como un museo, sino como una cantera viva de la que podemos beber. La lucha de la era patrística por definir a Cristo es la misma que enfrentamos hoy ante el relativismo moderno. Y la lucha que tenemos que hacer contra sectas, contra herejías que han sido pasadas y que hoy vuelven a surgir. Y es algo que también le digo a nuestros amigos católicos. El protestante no es nuestro enemigo. El protestante defiende la fe católica. De hecho, nosotros queremos defender la fe católica ante y la fe universal y la fe apostólica ante las herejías. Porque nosotros no negamos los credos. No negamos los credos. Las herejías de hoy en día y las sectas no nacen por sola escritura. Ya vienen corriendo desde hace mucho tiempo y se los acabo de mostrar. Nosotros no somos tu enemigo. No somos el objeto de tu desagrado. Nosotros también defendemos la fe apostólica. De hecho, la reforma surge a partir de buscar a los padres de la iglesia la verdadera fe apostólica que fue abandonada. Por último, perdón, así como ellos defendieron a Jesús, que era Dios verdadero y hombre verdadero, nosotros debemos defender que el Evangelio sigue siendo la única verdad salvadora. La única verdad salvadora. Bien, con eso terminamos nuestro capítulo de hoy.
Fue un espacio muy interesante, fue un espacio muy chévere. Eh, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, incluso el de Constantinopla, son concilios claves para la historia del cristianismo, donde incluso podría decir que los tres ritos cristianos, protestantes, ortodoxos y católicos, los aceptamos como ecuménicos. Y es bien importante que tengamos en cuenta esto dentro de la historia. Vamos a seguir viendo en el próximo capítulo los siguientes siglos, el siglo VI, el siglo VII, y así hasta llegar al cisma que se tuvo en la iglesia con la iglesia, que se tuvo en la iglesia en ese momento, pues, entre iglesia Oriente y Occidente, la ortodoxa y la católica romana. Más adelante vamos a ver todo, la pre-reforma, después la reforma y todo lo demás. Es una historia muy interesante. Hasta aquí les agradezco que se hayan quedado. Les repito, resumir 2000 años de historia en 12 capítulos es un reto, se me escapan muchas cosas, pero trato de resumir lo mejor posible toda la historia del cristianismo y que podamos aprender de ella muchísimo. Les agradezco mucho, nos vemos en el próximo capítulo. Esto es Fe que Piensa, yo soy Juan David y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.